Andalucía tendrá 31.285 millones de euros de presupuesto en 2016, con una apuesta destacada un año más por el gasto social que se lleva 8 de cada 10 euros. Con todo, más allá de las cifras, estas partidas tienen una doble lectura política. Primero, en el Parlamento andaluz, en medio de un humo irrespirable de convivencia, dos partidos, PSOE y Ciudadanos, han demostrado al resto de la oposición, especialmente al Partido Popular y a Podemos, que se puede acordar desde la discrepancia. Y segundo, en clave interna socialista, la presidenta de la Junta y líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, lanza un mensaje a su secretario general, Pedro Sánchez, de que el aliado natural del PSOE tras el 20 de diciembre debe ser Ciudadanos y no Podemos ni Partido Popular, como lleva repitiendo desde la campaña de las pasadas autonómicas. Sobre todos estos asuntos escuchamos en unos instantes a uno de los políticos de mayor actualidad por el éxito de las catalanas y el auge en las encuestas, el presidente de Ciudadanos. Con Albert Rivera, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. El presupuesto andaluz para 2016 ascenderá a 31.285 millones de euros, un 5,6% más que este año. La inversión sube un 9,5% hasta los 3.523 millones y el 83,5% del montante global se destina a gasto social para que la recuperación económica llegue a la familia, según la consejera de Hacienda. Un presupuesto que, como él mismo indicaba, básicamente significa una garantía para la estabilidad política en Andalucía, una confianza para el sector de la inversión en relación con el desarrollo económico y también un conjunto de oportunidades para el bienestar de los ciudadanos en términos de empleo y de mejores servicios públicos. Por eso yo les diría que hoy es un buen día no solo para el Gobierno, sino evidentemente entendemos que para el conjunto de Andalucía. Tenemos presupuesto y además un presupuesto que genera confianza y ofrece oportunidades. En 2016 la Junta prevé un crecimiento de la economía andaluza del 2,7% y que se creen 196.000 empleos. Para combatir el paro, el Gobierno andaluz destinará más de 2.000 millones. Dicen que un 25% más que en 2015. En total, el presupuesto contiene, entre las políticas de desarrollo económico, fomento del empleo e investigación, desarrollo e innovación, 2.037 millones de euros que se dedican de forma directa al combate contra el desempleo. Y asimismo, la Consejería de Salud sube un 4,8%, la de Educación un 4,1% y la Consejería de Igualdad y Política Social un 4,5%. Creo que esas cifras resumen bien, en síntesis, el espíritu que hemos querido transmitir con este presupuesto. Sube el gasto social en salud en casi un 5% y en educación un 4%. Cuentas que contemplan una bajada del IRPF en el tramo autonómico para rentas bajas y medias y la retirada del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos. El presupuesto consigna también 570 millones para el cumplimiento del objetivo de déficit. Unas cuentas, por cierto, que se remitirán esta misma semana al Parlamento andaluz. Valoraciones. La presidenta de la Junta sostiene que este presupuesto marca un camino en el resto del país, ya que baja los impuestos a trabajadores y las clases medias y blinda el estado del bienestar, al tiempo que demuestra el ejercicio de responsabilidad de Ciudadanos. Hay un acuerdo que es bueno para Andalucía y es bueno para los andaluces, porque en una situación como esta de posible recuperación económica hay iniciativas y medidas en ese presupuesto que van a estimular a la economía andaluza para que crezca más rápida y a más velocidad. En materia fiscal, dándole oxígeno y alivio a los trabajadores y a las clases medias en Andalucía, que han pagado y muchísimo a lo largo de esta crisis, y al mismo tiempo marcando un camino de que es posible, es conveniente y es bueno para la economía andaluza estimular el consumo y al mismo tiempo blindando el estado del bienestar. Por eso van a subir las partidas de educación y de sanidad y de dependencia en nuestra tierra. Yo creo que vamos a marcar de nuevo un camino en nuestro país. Cuestionan, ponen reparos a este acuerdo PP y Podemos. El Partido Popular siempre va a estar abierto al diálogo y va a seguir haciendo propuestas, pero muchos nos tememos que a la Cámara lleguen, insisto, unos presupuestos blindados y que se aprobarán con el rodillo socialista que ahora también tiene el sello de Ciudadanos.
Tenemos sobre la mesa ya definitivamente es un pacto de gobierno, cuando todos los grupos políticos se han ofrecido para dialogar acerca de los presupuestos, pues por un lado el Partido Socialista prefiere como socio de gobierno a Ciudadanos, como socio de legislatura a Ciudadanos, porque eso demuestra que de alguna manera la política económica de la Junta de Andalucía ya era de derecha. Satisfecha Susana Díaz con el papel de Ciudadanos frente al intento de bloqueo del resto de la oposición a la vida parlamentaria y política de Andalucía. No le estará tanto a la presidenta de la Junta con el anuncio de Albert Rivera de que pedirán su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación, a pesar de que ella ni era presidenta ni consejera cuando se adjudicaron los fondos que investiga la justicia. Yo quiero saber si Susana Díaz sabía cómo funcionaba eso, cómo funciona ahora, qué ha cambiado, qué medidas se están tomando, y lo mismo con Fátima Báñez. Quiero saber qué hace el Gobierno de España con los cursos de formación, cómo se controlan esos cursos de formación que llegan desde Europa a las comunidades autónomas. También pedirá a Ciudadanos la comparecencia de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Y de los cursos de formación a los ERE que serán instruidos en su fase final, como les contábamos ayer, por la jueza María Núñez, sustituta de Alaya, a la que el TSJ aparta de las macrocausas. Pues bien, el Alto Tribunal Andaluz, según hemos conocido hoy, adoptó esta decisión por la falta de colaboración de Mercedes Alaya con su sustituta, de la que criticó su escasa preparación. El TSJ afirma que quiere evitar así situaciones de conflicto. Pues bien, en esta decisión el PP rompe su respuesta de manual de respeto a la justicia y ve la mano de la Junta en esta decisión del Alto Tribunal Andaluz. Desde el PSOE lamentan lo que consideran una salida de tono. Pero yo creo que se ha visto un poco la sombra alargada de los intereses políticos de la Junta de Andalucía, que desde el primer momento no han hecho más que insultar a la jueza Alaya, aforar a todo aquel que ella intentaba tomar declaración o intentaba imputar, y sobre todo torpedear la instrucción de un caso que puede, si se confirma, ser el caso de mayor corrupción de la historia de la democracia. El Grupo Popular tiene una vara doble de medir, una doble vara de medir, siempre en cuestiones judiciales, mostrando preferencia por unos jueces en relación a otros. Ellos sabrán por qué. Nosotros, desde luego, nos da igual el juez que juzgue un caso. Lo que sí queremos es que se sustancie mientras más rápido posible, para que esa imagen que intenta siempre el Partido Popular echar sobre, esa sombra que intenta echar sobre Andalucía, pues acabe de una forma, y utilizando siempre torticeramente el nombre de Andalucía para sus intereses políticos. En esta ocasión, desde el Partido Popular, desde el Gobierno, quien ha puesto la sensatez ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha afirmado que lo importante es que concluya la instrucción y no el juez o la jueza que lo lleve. Y con vistas al 20 de diciembre, elecciones generales, atentos a la siguiente declaración del expresidente Zapatero esta mañana en Sevilla. Yo respeté la lista más votada, pero tras estas elecciones las cosas pueden cambiar. Yo hice un compromiso en 2004, ante las elecciones de 2004, y es que yo quería ser la lista más votada para ser presidente del gobierno. Bueno, fue mi compromiso y mi idea. Yo estoy seguro que cualquiera que quiera ser presidente del gobierno debe querer eso. Y concluimos con la Andalucía investigadora y asistencial que tanto nos gusta. El Hospital de Córdoba Reina Sofía ha realizado un trasplante por primera vez de un hígado de una abuela a su nieto de 1 año, el primer trasplante hepático de donante vivo entre este tipo de familiares que se practica con éxito en España. Este era un momento especial, ¿no? Porque no nos habíamos enfrentado nunca a un donante de estas características. Fue una iniciativa, hay que decir, de la donante, de Francisca, porque fue ella, al ver el impedimento de que los padres no podían ser donantes, no reunían las características biológicas para hacerlo, pues fue la que se ofreció. Me ha cambiado la vida, vamos, total. Él es un niño totalmente nuevo. Él nació hace 4 meses. Él no tenía nada, no tenía calidad de vida. Él estaba siempre malito, siempre estábamos en hospitales. Antes fueron 9 meses horribles. Desde el primer momento que te dicen con 1 mes la enfermedad que tiene, hasta que te llega el momento que te dicen ya tienes día para el trasplante, es duro. Cuando me enteré de que mi hija no podía ser la donante, porque no podía.
Son los asuntos fundamentales de un día muy cargado de actualidad que vamos a comentar en la tertulia en aproximadamente media hora, en compañía esta noche de Isabel Morillo, de Rosa Yacer, de Carlos Rosado y de Francisco Morón. Pero antes les vamos a ofrecer una entrevista que grabamos por motivos de agenda, por motivos de horario, esta misma tarde con Albert Rivera, el presidente nacional de Ciudadanos, uno de los políticos en estos momentos más de moda en el panorama nacional. Lo hacíamos esta tarde en la cadena SER Andalucía, en los estudios de Radio Sevilla. Albert Rivera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bienvenido a Andalucía. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha encontrado en una jornada muy intensa con una agenda, podríamos decir, maratoniana? No va a aguantar usted así hasta el 20 de diciembre, ¿eh? Uy, tenemos carrete para rato. O sea, que yo llevo una campaña prácticamente de un año que además empezó aquí en Andalucía con las elecciones autonómicas, que también en municipales empecé en Andalucía, en Sevilla, el primer día de campaña. Y bueno, ahí me he reunido con el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento, un día intenso, efectivamente, he empezado también con algunas entrevistas en la televisión pública, rueda de prensa en el Parlamento y también un día en el que la resaca política viene marcada por esos presupuestos, ese acuerdo, ¿no? Ese preacuerdo de trámite de los presupuestos autonómicos, que yo creo que es un pequeño oasis, un pequeño respiro de buenas noticias dentro de una etapa política convulsa. Ahora hablamos de los presupuestos, pero antes que nada me gustaría saber qué sensaciones se lleva de esta jornada en Andalucía, del contacto con la prensa, con la ciudadanía por la calle. ¿Qué se lleva de Andalucía? Bueno, a ver, yo la verdad es que no soy novato en Andalucía, de hecho tengo madre malagueña y abuelos malagueños y conozco perfectamente la comunidad, ¿no? Y he venido otras veces. Lo que sí que es cierto que detecto mucha expectativa, ¿no?, sobre Ciudadanos, que coincide bastante con lo que veo en otras comunidades autónomas. Sé que el papel que estamos jugando en el Parlamento era un papel complejo, un papel de una oposición responsable, de una oposición que no dice que no a todo, sino que a los temas importantes se sienta a la mesa a hablar con el Gobierno y que también hace una crítica dura y un control al Gobierno pues en asuntos de corrupción, en asuntos de regeneración democrática o en asuntos en los que discrepamos, ¿no? Pero bueno, sé que ese papel lo he detectado hoy en el Parlamento y en esa rueda de prensa con tanta expectativa, pues soy consciente plenamente que el papel que juega Ciudadanos y Juan Marín en Andalucía es fundamental para la gobernabilidad, es fundamental también para ejercer un control al Gobierno distinto al que ha hecho el Partido Popular en los últimos 30 años en la comunidad. Pero bueno, asumo el reto, creo que las cosas van muy bien, las expectativas generales pues dicen que pueden ser incluso los resultados bastante mejores incluso que las elecciones autonómicas, que ya fueron muy buenos, así que de momento contentos con el trabajo hecho. Su visita no puede ser más oportuna, toda vez que hoy un Consejo de Gobierno Extraordinario de la Junta de Andalucía ha aprobado los presupuestos para 2016 que van a contar gracias al apoyo de Ciudadanos. En un momento, señor Rivera, en el que la Unión Europea ha cuestionado seriamente los presupuestos nacionales para el próximo ejercicio y que va a aprobar en solitario el Partido Popular, ¿cómo valora este acuerdo político en Andalucía? Bueno, pues yo lo catalogaría de eso, de un respiro, ¿no? Una buena noticia dentro de una política muy convulsa. Yo creo que dentro de todo esto había gente que me decía, la rueda de prensa, bueno, han hecho ustedes esto pues muy rápido, de una manera muy tranquila, sin aspavientos, sin estira y afloja, sin demasiada pugna política, ¿no? Y es verdad que la relación ha sido fluida, que nos pusimos de acuerdo en un tema que no era fácil, porque el PSOE no quería bajar el IRPF y era un tema notorio, pero yo creo que los andaluces merecían, después de más de 30 años, menor presión fiscal a las clases medias y trabajadoras. Lo hemos logrado en ese acuerdo, y también políticas sociales, ¿no? Dependencia, más partidas presupuestarias a educación, a sanidad, y también una ayuda a autónomos y pymes. Yo creo que podemos decir, no son los presupuestos de Ciudadanos, son los presupuestos del PSOE, hay que reconocerlos, pero la introducción de las enmiendas y de los acuerdos de Ciudadanos van a dar unos presupuestos más sociales y de reactivación económica. Así que yo coincido en eso con la presidenta de la Junta de Andalucía, en que dentro de la discrepancia, en los temas importantes nos tenemos que poner de acuerdo, y quizá eso ya nos alumbra también una nueva etapa política en España que vendrá después del 20 de diciembre, donde no habrá mayorías absolutas, donde habrá que dialogar mucho, donde se ha acabado la prepotencia de quien gana y también el respeto a quien está en la oposición, ¿no? ¿De qué se siente más orgulloso? ¿De la bajada de impuestos, de la ayuda a la dependencia, del dinero que se va a destinar a las pymes? Hombre, yo creo que son dos patas de del mismo éxito, ¿no? Es decir, al final yo soy de los que pienso, y Ciudadanos es un partido que piensa que hay que reactivar la economía, que hay que crear riqueza para luego poder repartirla y tener bienestar. Y esa es la lógica de las enmiendas. Primero, creemos que si la gente tiene más dinero en el bolsillo, si cuando llegue la nómina y tiene más dinero en el bolsillo, con esa baja de 2 puntos del IRPF, va a poder consumir más, vamos a recaudar más y vamos a poder impulsar políticas sociales. La ley de dependencia es un tema especialmente sensible, ¿no? Porque hay mucha gente que con los recortes de estos últimos años ha visto muy damnificada, ¿no? Por esos recortes. No vamos a solucionar todos los males. Estos presupuestos, insisto, no son los que querría Ciudadanos. Sabemos las restricciones que tenemos todavía presupuestarias, pero sí que es verdad que son más expansivos en políticas sociales, o por ejemplo crear nuevas
nuevas plantillas en educación o en sanidad después de tantos años de recorte, creo que es una buena noticia. Y finalmente, quizá porque soy hijo de autónomo y nieto de autónomo, es algo que también agradecerá a muchos autónomos, especialmente ese plan de ayuda al autónomo y a la pyme andaluza, para quien tiene un sueño, quien tiene una buena idea, quien tiene ganas de contratar a gente, lo pueda llevar a cabo y pueda ser la Junta también quien eche un cable y lo ponga un poquito más fácil con incentivos fiscales, me parece una buena noticia, ¿no? La presidenta de la Junta sostiene que este presupuesto marca un camino en el resto del país, y no solo porque se bajen los impuestos a los trabajadores y a las clases medias y blinde el estado del bienestar. Por eso le pregunto, ¿cree usted que con este acuerdo sobre los presupuestos Susana Díaz lanza un mensaje a su secretario general Pedro Sánchez de que el aliado natural del PSOE es Ciudadanos y no Podemos? Bastante tengo con mi casa como para preocuparme de la casa de los demás, en este caso el PSOE. Yo lo que tengo que decir, miren, en política no siempre uno tiene que estar en desacuerdo con los adversarios. Y en política de vez en cuando nos tenemos que poner de acuerdo. Y creo que la transición española, la democracia española, la Constitución, las autonomías, el estado de bienestar lo hemos logrado cuando nos hemos puesto de acuerdo. Y creo que, insisto en esta idea de que es una pequeña luz de esperanza que de vez en cuando nos pongamos de acuerdo los políticos en temas importantes. Así que yo... me parece que lo que quería decir la presidenta de la Junta es que esos acuerdos, desde la discrepancia legítima, desde dos partidos distintos, que además uno gobierna y otro está en la oposición, pues también es bueno que la gente vea que de vez en cuando la política trae buenas noticias. Así que yo no me atrevo no le quiero meter no me quiero meter en casa a los demás. Evidentemente no lo quiero meter en ningún brete, señor Rivera, pero sí es cierto que hay un discurso dispar entre Pedro Sánchez, que apuesta por pactar con quien sea, con Ciudadanos, con Podemos, y sin embargo Susana Díaz, desde las anteriores pasadas elecciones autonómicas, dijo que nunca pactarían ni con el PP ni con Podemos. No sé si esto es un ejemplo de lo que debe suceder en España. Bueno, yo desde luego creo que la centralidad política que representa Ciudadanos es bastante más moderada, sensata y sobre todo consigue cosas más tangibles que a veces pues la posición del no siempre, que es la del Partido Popular básicamente, y la posición populista de Podemos. Yo creo que Susana Díaz, con buen criterio, acertó cuando vio que Ciudadanos era un partido que, estando en la oposición y que íbamos a discrepar en muchas cosas, era un partido que para hablar de temas importantes se podía sentar en la mesa, y eso es lo que estamos haciendo. A partir de ahí, yo también creo que habían, y eso se lo digo en mi casa, que estos Ciudadanos, de eso sí que puedo hablar, cuando llegó el momento crucial en el que aquí se iban a repetir las elecciones, recordemos que hace muy poquito estamos a punto de unas elecciones anticipadas, había un dilema, o que podemos marcar a la agenda y radicalizar a la agenda política en la comunidad autónoma andaluza, que es la más importante de España en términos poblacionales, 2, que fuéramos a elecciones anticipadas, cosa que era un desastre desde todo el punto de vista, o 3, que Ciudadanos moderara, controlara, arbitrara un cambio político de las formas y en el fondo desde la oposición. Optamos por la tercera. Sé que hay gente que tanto de buena fe como de mala fe, que en aquel momento quizá no lo comprendió, pero hoy los resultados electorales, las encuestas, y creo que este tipo de acuerdos positivos para la ciudadanía demuestran que a veces es importante mojarse en política, ¿no? Así que Ciudadanos vino para esto también, para mojarse desde la oposición. Cuando nos toque gobernar, espero encontrar también, si me toca presidir un gobierno, encontrar también en otros partidos la misma responsabilidad que encuentro hoy en Ciudadanos estando en la oposición, y por tanto creo que es una buena línea de trabajo, ¿no? Ahora hablamos de expectativas electorales, pero por cerrar este capítulo, frente al mensaje que ustedes quieren proyectar de oposición útil, está también la crítica de la oposición, de PP y Podemos aquí en Andalucía, especialmente los populares, que le acusan de ser la muleta del PSOE tras 33 años de gobierno. ¿Cuánto puede, señor Rivera, calar este mensaje y cuánto daño puede hacerlos en su electorado? Pues mire, yo estoy convencido que muchos oyentes que incluso hayan votado al Partido Popular en estas últimas elecciones, a pesar de que perdieron muchos votos, estoy convencido que van a celebrar cuando reciban la nómina la bajada del IRPF que ha conseguido Ciudadanos. Y estoy convencido que muchos dependientes que hayan votado al Partido Popular también, porque al final cuando uno tiene un problema de dependencia, o tiene un problema para crear una empresa, o tiene un problema con el IRPF que no puede pagar, al final da igual que hayas votado al PP, a Ciudadanos o a Podemos, o al PSOE, al final tienes un problema, o tienes una solución. Y yo creo que en eso estoy convencido que muchos votantes, y sobre todo ciudadanos de toda ideología, comprenden que al final es bueno ponerse de acuerdo en temas que benefician a la gente. Yo no voy a entrar en eso porque sería caer en la lógica del y tú más, que me parece un error. Yo sí que haría un llamamiento a la autocrítica, ¿no? Es decir, cuando alguien pierde el 30 o el 40% de los votos, y resulta que lo ha hecho todo bien, y cuando estos partidos emergemos con tanta fuerza como Ciudadanos y crecemos y seguimos creciendo, hombre, a lo mejor tendrían que mirar también algunos en su casa, yo lo hago en mi casa, si están haciendo las cosas todas bien o si realmente la ciudadanía está pidiendo también otra actitud, ¿no? A partir de ahí estoy convencido de que la comisión de investigación que hemos puesto en marcha, por cierto, donde hemos pedido la comparecencia de Susana Díaz y Fátima Báñez, responsable una de la Junta de Andalucía y otra del Ministerio de Trabajo, tiene todo el sentido en un ámbito de cursos de formación. Ese tipo de cosas también demuestran que Ciudadanos está consiguiendo más cosas, también desde la oposición, seguramente que la que ha hecho el PP en muchos años de oposición. Yo creo que la oposición en un país tiene que ser constructiva,
tiene que controlar al gobierno en aquello que hace mal y en aquello que es importante para los ciudadanos tiene que intentar echar un cable. Y insisto, si algún día me toca gobernar, espero que otros partidos lo vean de la misma manera que nosotros. Y luego un recordatorio. Granada, la capital de Granada, la capital Málaga, en fin, hay varias capitales de Andalucía. 4 en total. 4 que están gobernadas o diputaciones gobernadas por el Partido Popular y en la misma lógica del PP sería, como dicen, la muletilla del Partido Popular. O sea, no es justo una doble vara de medir, porque si resulta que ganan las elecciones el PSOE, es malo apoyar a quien ha ganado, pero si la gana el PP es bueno. Mire, la gente no es tonta. Yo creo que los ciudadanos saben perfectamente que aquí hay una crítica partidista en la que si apoyas a un partido eres bueno, si apoyas a otro eres malo, pero la vida, por suerte, es bastante más compleja que ese tipo de afirmaciones, ¿no? Explíqueme, señor Rivera, ¿por qué piden la comparecencia de Susana Díaz en la Comisión de Investigación cuando las ayudas que se están investigando por parte de la justicia corresponden a un periodo en el que Susana Díaz ni era presidenta ni estaba en el gobierno andaluz como consejera? Bueno, primero porque no vamos a meter en el banquillo de los acusados a nadie. La comisión parlamentaria es una comisión para explicar, para conocer, para saber qué pasó del 2000 al 2011, efectivamente, con los cursos de formación y el fraude de los cursos de formación en Andalucía. Pero también queremos saber si la presidenta actual y su gobierno sabían alguna cosa cómo funcionaba y también queremos saber qué ha cambiado. Nos consta, y esto Susana Díaz lo decía el otro día, creo, en el Pleno, que se ha reducido drásticamente tanto como que ya no hay cursos de formación. Bien, todo esto creo que es sano que la presidenta del Parlamento andaluz comparezca en el Parlamento andaluz para explicar lo que sea. Y yo no voy a poner en duda, ni estoy poniendo en duda aquí nada digamos, de manera premeditada ni anticipada. Creo, de hecho, que es bueno que comparezca. Lo mismo que creo que la ministra que gestiona las ayudas europeas a los cursos de formación en España, que es Fátima Báñez, pues también comparezca. Es decir, tenemos que perder el miedo a que se pueda hablar, dialogar, preguntar en un Parlamento. El Parlamento es la casa de todos los andaluces. Por tanto, no hay que tener miedo a eso. Por eso nosotros, en esa lista de comparecencias, no hemos querido excluir a nadie, tampoco hemos hecho una batalla partidista y espero que el PP y el PSOE apoyen esa lista conjunta que nosotros promovemos, donde todos los responsables políticos, sean de 2000 a 2011 o actuales, pueden explicar. Le voy a poner un ejemplo en Cataluña donde yo sí que lo he vivido. Nosotros hemos hecho comisiones de investigación en Cataluña. A nadie se le ocurre pensar que en Cataluña, Artur Mas, por poner un ejemplo, aunque no fuera el presidente de la Generalitat durante la época Pujol, no diera explicaciones de cómo veía aquel asunto, qué sabía y cómo se hacen las cosas actualmente. Y lo mismo hicimos con algunos ministros que también tenían alguna responsabilidad en Interior o en la política, digamos, de fraude fiscal. Entonces me parece que es sano y normal. Lo que pasa es que llevamos demasiados años en los que los que gobiernan se piensan que no tienen que dar cuentas o pasar por una comisión. Y yo creo que eso es lo que ha cambiado y por tanto por esos motivos vamos a preguntar, a saber, a conocer qué opina la presidenta de la Junta, qué sabía, qué no sabía y lo mismo con la ministra, ¿no? Uh-huh. Fijemos a la fecha del 20 de diciembre. Usted dice que tiene carrete para llegar a esa fecha subrayada en el calendario. Energía, sobre todo visto la agenda que le han puesto hoy en Andalucía. Bueno, ¿qué expectativa tienen en Andalucía? ¿Creen ustedes que pueden superar al Partido Popular aquí en esta comunidad? Hombre, no olvidemos que el Partido Popular sacó en las últimas elecciones el resultado más... 33 diputados, 25 el PSOE. Efectivamente, son números muy grandes, ¿no? Ciudadanos sacó un 9% en las últimas autonómicas. Para ser realistas, evidentemente que el bipartidismo, aunque va a bajar... Bueno, hace poco hemos visto una encuesta de Metroscopia en Valencia que hay un vuelco. Sí, eso dice la encuesta de Metroscopia. Yo soy muy prudente. Las encuestas cuando son buenas y cuando son malas. Es cierto que en Valencia nos dan eso, que en Madrid nos dan segunda fuerza política, que en Cataluña ya hemos ganado al PP y al PSOE juntos y a Podemos en las elecciones. O sea, yo soy prudente, sé que estamos creciendo mucho, no me atrevo a hacer un pronóstico, pero sí que creo que lo que sacamos en las últimas autonómicas es el primer paso de todavía un mayor crecimiento de ciudadanos en Andalucía. Creo que tenemos recorrido, creo que la gente, por los sondeos que estamos viendo, nos sigue dando crecimiento. Vamos a ver cuánto, ¿no? En todo caso, soy consciente que los 60 escaños que se reparten en Andalucía son fundamentales para la mayoría en el Congreso de los Diputados y para gobernar España. Así que, evidentemente, no engaño a nadie y tampoco soy tonto, tanto por la importancia política, económica y social que tiene Andalucía como por la importancia que tiene el sistema electoral y político. Así que, bueno, ya he anunciado hoy también que, por ejemplo, el día 7 de noviembre vamos a presentar nuestra reforma institucional y democrática de España en Cádiz. Y lo hacemos en Cádiz por dos motivos. Primero, porque Andalucía es importante para España. Nadie puede gobernar España de espaldas a Andalucía. Yo creo que eso lo sabemos todos, por lo menos yo lo tengo claro como candidato a la presidencia del gobierno. Y también sabemos que Cádiz es el símbolo, ¿no?, del constitucionalismo europeo y de la modernidad de Europa hace 200 años, ¿no? Así que me parece que Ciudadanos está confiando en Andalucía también para sacar buenos resultados a nivel nacional. Somos conscientes que es una comunidad compleja por su dispersión territorial, por su gran territorio, por sus 8 provincias, por su situación geográfica. Pero para nosotros es un reto que asumimos y la verdad que creo que vamos a superar los resultados de las autonómicas. Ahora hablamos de la reforma constitucional que va a presentar usted el 7 de noviembre, ¿verdad?
en Sí, es una reforma o sea, es más que una reforma constitucional, es una reforma de las instituciones, del sistema democrático, pero también hablamos dentro de esos capítulos de una reforma constitucional. Ahora hablamos de ello, pero ¿pacharán ustedes con el PSOE o con el PP tras el 20 de diciembre? Bueno, primero esto es como jugar al cuento de la lechera, es decir, habrá que ver quién gana, porque como usted decía hay una encuesta... ¿Pero el abanico está abierto? Bueno, el abanico está en 2 puntos, estamos 3 partidos, según Metroscopia, y la última encuesta de TNS en 5 puntos estamos 3 partidos. Entonces, sinceramente, creo que esto está tan abierto que es difícil de prever. ¿Y entonces, es Mariano Rajoy un obstáculo para pactar con el Partido Popular? No, yo creo que cada uno tiene que asumir sus candidatos. Es decir, lo que no podemos hacerle los demás son las primarias al PP, ¿no? Entonces, si el PP no hace primarias y escoge a Rajoy, quien quiera 4 años más de Rajoy, pues que vote a Rajoy. Pero estoy convencido de que hay muchos españoles que no quieren 4 años más de Rajoy, que quieren abrir una nueva etapa política, y creo que Ciudadanos es una alternativa sensata a eso. Pero de verdad, yo creo que al final tenemos que presentar proyectos que gane el mejor, que la gente escoja, que hagamos debates, que también es otro tema que está en debate, valga la redundancia estos días, de hacer debates, de dar la cara. Yo creo que hay que hacer debates, hay que dar la cara, hay que presentar proyectos, y yo sí que me comprometo a una cosa. Yo me comprometo a no estar en un gobierno si no lo presido, es decir, yo no voy a ser ministro ni vicepresidente de un gobierno en el que no crea o que no sea mi proyecto. Eso sí, desde la oposición, si hace falta debatir cosas importantes, lo haremos. Y si ganamos, lo mismo le digo, me gustaría gobernar, me gustaría tener un equipo, tener un rumbo. ¿Debe gobernar la lista más votada, señor Rivera? Bueno, la lista más votada, como ustedes saben, cuando hay 2 partidos, pues tiene una lógica, pero cuando hay 4, 5, 6 o 8, pues es distinto, ¿no? En todo caso, esa lógica se rompe cuando la lista más votada puede tener un 22% de los votos. O sea, eso le pregunto porque hoy el expresidente socialista Zapatero ha estado en Sevilla y ha dicho que él respetó y hubiese respetado la lista más votada cuando se presentó a las elecciones, pero que tras el 20 de diciembre las cosas pueden cambiar. No sé si usted ve un escenario diferente a los pasados comicios. Mira, yo lo que creo en el sentido común, y el sentido común dice que si un partido tiene mucha diferencia de votos con otro partido, si un partido consigue mayoría prácticamente absoluta y el siguiente partido, que es lo que pasó y lo que pasa en España muchas veces, se queda a 50 escaños, a 80 escaños o a 70 escaños, tiene mucha lógica que ese partido intente gobernar. Lo que pasa es que el panorama está muy distinto. Estamos en un formato de 3 partidos o 4 que van a estar, parece ser, más igualados de lo que algunos piensan, en el que el partido que más escaños tiene igual tiene 120 o 130 de los 350. Entonces, esa lógica de la lista más votada ya no sirve por una lógica, porque la lista más votada a lo mejor tiene el 25% de los votos y el otro 75% no le apoya. Por tanto, se trata de ganar y se trata de seducir, dialogar y conseguir apoyos. Quien gane, pero no sea capaz de dialogar o de seducir a otros partidos o de crear un proyecto común, no va a poder gobernar. Yo soy consciente que si ganamos las elecciones nosotros, si no soy capaz de buscar apoyos en la oposición, no voy a gobernar. Por tanto, espero y deseo que los demás rivales tengan claro eso también, que no se puede gobernar de espaldas a la oposición del 70% de la Cámara o del 80%, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a cambiar. En eso estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente Zapatero, en eso concreto, es decir, que va a cambiar el panorama. O sea, y que eso... la segunda y tercera fuerza pueden pactar y derrocar a la más votada si hay un estrecho margen de votos. En democracia gana la mayoría y por tanto la regla de la mayoría es la que sigue existiendo. Nadie entendería que la mayoría no fuera la regla democrática. A partir de ahí, también le digo, se lo he dicho al principio, tiene todo el sentido del mundo que quien consigue un resultado victorioso y con mucha distancia de los demás partidos, pues intente formar gobierno. Lo que pasa es que yo vaticino que esto va a estar más apretado de lo que algunos piensan. Bueno, no vaticino, lo estoy viendo en las encuestas que se publican, que el partido que gane las elecciones lo va a ganar con 7 millones de votos a lo mejor. Recuerden que el PP tenía 11 y llegó a tener 11 y pico, Zapatero 11 millones y pico de votos, y estamos hablando de ganar con 7. Por tanto, el panorama político cambia, vamos a una nueva etapa política, las gafas de la vieja política y de los rojos y los azules ya no sirven, y esa nueva etapa creo que es buena que la intentemos liderar partidos nuevos y en este caso partidos que desde el centro pueden dialogar con los demás partidos. Creo que Ciudadanos lo está demostrando aquí en Andalucía, pero también lo vamos a demostrar seguramente en otras partes de España en los próximos meses. Somos capaces de dialogar y de sentarnos en la mesa y llegar a acuerdos. La España del futuro pasa por eso. La España del futuro no pasa por una España luchando contra otra parte de España, sino pasa porque los temas importantes del país nos pongamos de acuerdo. Reforma constitucional que usted va a presentar institucional, también me hablaba, el 7 de noviembre en la ciudad de Cádiz, cuna del constitucionalismo. ¿Por qué modelo autonómico va a apostar Ciudadanos para intentar aplacar las ansias soberanistas catalanas y sobre todo las tensiones territoriales actualmente en España? Bueno, lo primero que debo dejar claro para que nadie se llame al engaño, que nuestra propuesta no pretende contentar ni a Artur Mas ni a Junqueras, porque no les vamos a contentar nunca. Es decir, ellos básicamente quieren dejar de ser españoles, quieren que los catalanes dejemos de ser españoles y quieren romper España. Entonces, vamos a hablar claro, la reforma que presenta Ciudadanos no es para contentar a Junqueras o a Mas, es para que la inmensa mayoría de españoles se vuelvan a sentir partícipes de nuestras instituciones, de nuestra democracia, de nuestro sistema de partidos, de nuestro sistema electoral.
Eso que quede claro. Por tanto, la reforma es para mejorar la vida de los españoles, no para contentar a los que quieren romper el país. Y segundo, esa reforma no es solo una reforma de un artículo de la Constitución o de 2 o de 4. Es una reforma de la ley electoral, es una reforma del Poder Judicial, es una reforma del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, es una reforma del sistema electoral, de la ley electoral española, que es muy mejorable. Así que vamos a presentar una reforma muy ambiciosa. Y también, para acabar, les reconozco una cosa, no la podremos aplicar solos. Es decir, la reforma de leyes orgánicas necesita la mitad de la Cámara, y hablamos ahora que nadie va a tener mayoría absoluta. La reforma de la Constitución necesita 2/3 de la Cámara, por tanto, mínimo se necesitan 3 partidos para reformar la Constitución. Así que Ciudadanos va a presentar su hoja de ruta, digamos, de reforma democrática. Y una última reflexión, no se pueden reformar todas estas cosas pensando en un cuarto de hora, hay que reformarlas pensando en una generación. La Constitución que nos dieron nuestros padres constitucionales y nuestros padres en sentido literal, nos la dieron pensando en 40 años o en 30. Hemos llegado ya al final de ese trayecto, de esa generación, y a nuestra generación nos toca seguramente reformar también para otros 30 o 40 años de un sistema saneado, democrático. Así que la reforma que planteamos, insisto, va más allá de una reforma puramente constitucional, sino que es una reforma, un saneamiento del sistema democrático. Bueno, y respecto al debate territorial, ¿cree usted que el café para todos está caduco? ¿Vamos a una España asimétrica? No, yo no confío. Mire, yo soy catalán y no quiero privilegios ni para mi tierra. Y se lo digo así de claro. Ni quiero cupos, ni quiero cuponazos, ni quiero privilegios para nadie. ¿Comparte la reflexión de la presidenta de la Junta que dijo que hay que moderar o modular el cupo vasco? Sí, incluso yo voy más allá. Yo creo que hay que hablar claro. Hay que decir que hay que incorporar las haciendas forales al sistema de financiación autonómico, y tenemos que ir a un modelo de corte federal como el alemán, a nuestro juicio, donde el sistema, digamos, de diputaciones y el sistema, digamos, a mi juicio, obsoleto en ese sentido, pues incorpore un sistema de corte federal. Pero dicho eso, yo creo que una España a dos velocidades no tiene sentido. Mire, yo cuando venía de pequeñito a Andalucía, yo tenía 5 o 6 años y venía a Málaga, al Rincón de la Victoria, a ver a mis abuelos, a poblaciones andaluzas, yo tenía la sensación de que había mucha diferencia entre Cataluña, se lo digo de verdad, mucha diferencia entre Cataluña y Andalucía a nivel de infraestructuras, a nivel económico, a nivel de poder adquisitivo. Por suerte, el Estado autonómico, bien entendido, también nos ha dado mayor igualdad en España. Yo no quiero renunciar a eso. Yo quiero que con mis impuestos los pague en Madrid, los pague en Barcelona, los pague en Málaga. Quiero contribuir con la solidaridad territorial. Así que yo no creo en una España a 2 velocidades. Sí que creo que la España autonómica tiene que delimitar cuáles son las competencias del Estado, cuáles son las de las autonomías, cómo se financia con la ley de financiación autonómica. Quiero un Senado que no sea un cementerio de elefantes, hablando claro. Quiero un Senado que sea una Cámara donde los gobiernos debaten sobre los temas territoriales. ¿Usted cree conveniente recentralizar competencia? No, yo no estoy planteando ni vamos a plantear una recentralización. Sí que planteamos que España funcione. Y que España funcione quiere decir que la competencia autonómica sepa cuál es y cómo se financia. Y no estemos todo el día peleándonos, que usted sabe que lo habitual en este país es echarle desde la Generalitat la culpa a Madrid, de Madrid a la Generalitat, y de la Junta de Andalucía a Madrid, de Madrid a la Junta de Andalucía. Y yo estoy un poco cansado ya de eso. Yo lo que quiero es saber qué competencias tenemos, que sean nítidas y claras, cómo se financia, cuánto cuesta cada cama de hospital, cuánto cuesta cada pupitre y cada, digamos, matrícula escolar, cuánto cuestan las políticas de dependencia y podamos financiarlas. Hay una reforma que yo creo que muchos andaluces les va a gustar, y a muchos españoles, que es blindar también la igualdad de derechos en la Constitución. Es decir, tenemos una Constitución que habla de derechos fundamentales, que habla de derechos sociales, que habla de principios rectores, pero creo que constitucionalmente también se pueden blindar los derechos para que cualquier español, viva donde viva, tenga los mismos derechos sanitarios, educativos o de políticas sociales, ¿no? Eso me parece importante, porque el Estado autonómico, bien entendido, es eso, pero mal entendido ha dado hoy una serie de diferencias a veces en catálogos de servicios, pues le pongo un ejemplo. Yo soy barcelonés y con la tarjeta de seguridad social sanitaria que tengo del CatSalut, pues cuando me voy a algunas comunidades autónomas, pues puedo tener problemas porque el código es distinto, porque no se comparte la base de datos, porque el historial médico no se comparte. A mí me parece que tenemos que garantizar que podamos desplazarnos por territorio nacional con una tarjeta sanitaria o con un DNI y garantía de igualdad de derechos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas vamos a llevarlas también a esa reforma institucional. 2 últimas cuestiones, señor Rivera. Usted ha denunciado esta mañana la politización de la justicia. ¿Ve usted la mano de la Junta, como dice Pablo Casado del Partido Popular, lo ha dicho esta mañana en los pasillos del Congreso, en la decisión del TSJ de apartar a la jueza Laya de las macrocausas? Mire, yo al margen del caso concreto sí que veo la mano de la política, no la veo, la siento, la noto, en muchos ámbitos de la justicia. El Poder Judicial, para gente que no lo sepa, esto es un debate final de reparto de una competencia sobre un asunto entre el Tribunal Superior de Justicia,
los juzgados ordinarios y un Consejo del Poder Judicial que traspasa la pelota y se traspasa la pelota mutuamente con el TSJ. A mi juicio, dos cosas que cambiaría y que en ese documento de Cádiz que vamos a presentar estará reflejado. Una, yo no creo que los TSJs, que los Tribunales Superiores de Justicia, tengan que tener aforamientos para los diputados o para los imputados que se han diputado, ni tampoco creo que tengan que haber nombramientos de los parlamentos autonómicos en los TSJ, porque es tan sencillo como que, o tan absurdo como que hoy en los Tribunales Superiores de Justicia hay jueces nombrados por diputados que pueden ser juzgados por esos jueces, y eso no tiene ningún sentido. Y dos, creo que el Poder Judicial no puede ser un brazo armado de los partidos. Hoy el Poder Judicial es una reproducción de las mayorías parlamentarias de las Cortes nacionales, de las Cortes Generales. ¿Qué propone Ciudadanos? Una despolitización del Consejo del Poder Judicial, del Constitucional y de los TSJs. Dicho eso, mire, yo llámeme mal pensado, pero es que estoy ya demasiado cansado en los últimos años de ver jueces que se quitan y se ponen, jueces que se adjudican o no casos, Audiencia Nacional que según el reparto del tema concreto le toca a un juez que dice lo contrario que el juez de al lado. Entonces, sinceramente, cuando son casos de corrupción, pues todavía la sospecha se extiende más. Así que yo no me atrevo a decir, no tengo ninguna prueba física, si la tuviera la llevaría a un juzgado, y no la tengo, de que haya una prevaricación o un delito respecto a lo que ha pasado con el caso de la jueza Laya. Lo que sí que tengo claro es que este modelo que tenemos está obsoleto y hay que despolitizarlo, y eso es lo que proponemos. No me atrevo a decir palabras como la que ha dicho el portavoz del PP, pero sí que aseguro que muchos españoles estamos convencidos que hay que despolitizar la justicia, ¿no? España y Andalucía y Cataluña son tierras muy sensibles al fenómeno migratorio y observa atónita en ocasiones, señor Rivera, la actuación del Gobierno central y el recelo y conducta de algunos colectivos al respecto. Le pregunto porque no sé si ha podido hoy escuchar o leer las declaraciones, las palabras del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, quien se ha preguntado, y leo textualmente, si esta invasión de inmigrantes y de refugiados es todo trigo limpio. ¿Dónde quedará Europa dentro de unos años? Bueno, a mí me parece o sea, yo no soy de, o sea, yo no, por respetar también la Iglesia tiene sus propios códigos y sus propios feligreses. Yo no pertenezco a esa confesión religiosa y con toda libertad también opino no sobre la Iglesia, sino sobre ese tipo de conductas. Mire, los refugiados que vienen a España huyen de una guerra. Son gente con derechos políticos reconocidos por nuestra Constitución y por nuestros tratados internacionales. Los españoles huimos también y muchos españoles tuvieron que huir a otros países buscando refugio y asilo político. ¿Cómo podemos hacer ese tipo de afirmaciones olvidando lo que somos y de dónde venimos, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que dar refugio a toda la gente que huye de una guerra a salvar su vida. No tengo ninguna duda, creo que España ha hecho bien, aunque tarde, pero ha hecho bien, y Europa ha hecho bien, porque era vergonzoso lo que estábamos viviendo y lo que todavía vivimos. Y lo que también tengo claro es que esto que dice este señor arzobispo Antonio Cañizares, casualmente y preocupantemente, o sea, me preocupa, es lo mismo que dijo el señor Maroto y lo mismo que dijo Jorge Fernández Díaz. Es decir, la reproducción de lo que decía el ministro respecto a esta gente, y Maroto, el portavoz del PP, dijo que ojo con la gente que viene porque pueden ser islamistas radicales. Oigan, perdone, es el gobierno quien tiene que evitar que el islamismo, los radicales o los terroristas actúen o puedan hacer planes. Pero no podemos meterle la sospecha de islamistas radicales, de terroristas y este tipo de afirmaciones que lo hizo el señor Maroto o que lo ha hecho o lo ha insinuado el ministro de Interior, porque me parece una irresponsabilidad, porque van a venir miles de personas a España y pueden sufrir en algún momento ese tipo de brotes que por suerte no hemos visto en este país, pero que podrían reproducirse, y que a mí me preocupa este tipo de afirmaciones. O sea, como hagamos la idea de que la gente que viene huyendo de una guerra son islamistas radicales y terroristas, pues realmente es una situación grave e irresponsable. Así que yo no comparto para nada eso y le pido al Gobierno de España que modere también a sus portavoces en ese sentido, porque hemos escuchado declaraciones muy gruesas de portavoces del Gobierno que en vez de protegernos del terrorismo nos crea alarma social respecto a refugiados, que seguramente el 99,9% no tiene nada que ver con ningún caso de esos, ¿no? Albert Rivera, muchísimas gracias, buenas tardes y mucha suerte. Gracias, buenas tardes. Entrevista con Albert Rivera, lo dicho, grabamos esta tarde en los estudios de Radio Sevilla de la cadena SER Andalucía, una entrevista que se ha emitido esta tarde en la radio, en la cadena SER Andalucía, y también reproducimos esta noche aquí en A por Todos, en 8TV Andalucía. Nos hubiese gustado contar aquí con la presencia del líder nacional de Ciudadanos aquí en el plató de A por Todas. Era imposible por motivos de agenda, tiene actos y tenía que volverse a la capital de España. En cualquier caso, después de esta entrevista sí tenemos la oportunidad de comentarla en compañía de 4 de nuestros habituales tertulianos. Isabel Morillo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Igualmente Carlos Rosado, que se estrena esta nueva temporada en A por Todas. Bienvenido. Gracias. Rosa Yacer, que después de su periplo, que nos ha puesto todos los dientes largos por su viaje. Por cierto, cuéntanos algo, hombre, ¿has estado cuántos días por Indonesia? Todos los días que he tenido de vacaciones, ni uno más ni uno menos. Trabajé minutos antes de salir, cuando volví estaba otra vez trabajando. Pero dilo, 20 y pico días en Indonesia. 26 días en Indonesia. Impresionante, vamos.
Paco Morón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, entrevista con Albert Rivera, en la que hay varios titulares, prácticamente sobre Andalucía, los mismos que ha dicho en la rueda de prensa, en la comparecencia pública que ha hecho en el Parlamento andaluz. Somos oposición útil, queremos construir, desde la discrepancia se puede llegar a acuerdos frente al intento de bloqueo del resto de partidos políticos. Somos la centralidad. En fin, vamos en primer lugar a hablar de ese mensaje y ya luego hablamos de la Comisión de Investigación y de otros mensajes nacionales, como por ejemplo lo que ha dicho de que no tiene por qué gobernar la lista más votada tras el 20 de diciembre. Pero empecemos con lo primero, con esa comparecencia pública de prensa, con esta entrevista en la que dice que Ciudadanos quiere construir desde la oposición. No son lo mismo que el PSOE, pero sí se pueden llegar a acuerdos. Isabel. Bueno, yo creo que el señor Rivera hoy aquí en Andalucía, tanto en esta entrevista que hemos visto como hoy en la sala de prensa del Parlamento andaluz, ha respaldado sin fisura la estrategia de su partido, del portavoz autonómico, de Juan Marín, cuando muchos decían que Marín le estaba haciendo un flaco favor a la estrategia electoral de Rivera para las generales, pactando con el PSOE, que se estaba equivocando, que Albert Rivera no podía defender eso. Pues está claro que la estrategia no la marca Marín, que es una estrategia directamente de Albert Rivera. Él ha dejado claro que la alianza con el PSOE en temas como el presupuesto andaluz y otros acuerdos a los que han llegado, desde la propia investidura de Susana Díaz hasta la comisión del fraude de los cursos, pues cree que efectivamente ha defendido que es mucho más útil y más interesante un partido que ayude al gobierno que un partido que se arrincone en un lado del ring y se ausente de la Cámara, ¿no? Yo no sé si electoralmente esa estrategia él también defiende, pues que la posición de Ciudadanos en el centro político, la imagen que se proyecta de un PSOE, de un PP y de un Podemos radicalizados a la izquierda y a la derecha. Eso defiende mucho la importancia del centro político y aparte creo que con Susana Díaz pues sí que tiene una relación y una comunicación fluida, que políticamente comparten muchas cosas y bueno, que él está convencido de que las elecciones del 20D en Andalucía le va a ir estupendamente, eso lo dirán las urnas, ¿no? Y luego ha lanzado un mensaje muy claro al Partido Popular: no acusarme de que ser la muletilla del PSOE, porque entonces, por la misma regla de tres, soy la muletilla del Partido Popular en Madrid, soy la muletilla del Partido Popular en capitales de provincias andaluzas como Granada y Almería. Carlos. Hombre, yo creo que lo que no se puede es no tomar en serio lo que significa en este momento Ciudadanos, ¿no? Sí, porque no es ya se ve que no es un partido de laboratorio, sino que en cuanto que ocupa un espacio que otros dejan libre, va ensanchando su resultado electoral. A mí me recuerda mucho, bueno, este tema del centro es un tema recurrente en la política española. Cuanto más te echas a la derecha, más dejas libre el espacio de centro. Y cuanto más te echas a la izquierda, igual, esto lo decía Sartori, ¿no? Que el centro es una especie de acordeón que depende de lo que hagan los que están en los dos lados, ¿no? Pero el problema es que en el centro derecha hay mucho espacio y creo que Ciudadanos no tiene, puede que llegue un momento en que no sea una bisagra, sino todo lo contrario, que sea la alternativa desde el punto de vista del centro derecha en España, ¿no? Yo creo que este es un tema que debían todos analizarse. También lo están viendo Podemos, es decir, en cuanto que el Partido Socialista resiste la tentación de irse hacia otro espacio que el suyo natural, han arrinconado, y eso se ha visto así. Han dejado un espacio limítrofe en la izquierda a Podemos. El PP no está haciendo lo mismo, está valorando el papel que le puede corresponder en la próxima legislatura a Ciudadanos. Esto está totalmente abierto, ¿no? Yo creo que es una estrategia en todas causas además inteligente por parte de Ciudadanos, ¿no? Rosa, Paco. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos, y con Isabel. O sea, no creo que Albert Rivera sea un político de laboratorio, pero de laboratorio esto tiene, ¿no? Y demuestran una inteligencia política y un uso de algo muy importante, la comunicación, que son los marcos del lenguaje, muy significado. Es decir, Podemos construyó su discurso en relación a una serie de términos que poco a poco, con sus propios hechos y con sus propias actitudes y con algunos de los escándalos que hemos conocido, esas palabras los han descentrado, se ha desmarcado de su discurso. Sin embargo, Albert Rivera siempre el discurso que ha establecido es el de la centralidad, y cuando hace esto de pactar en Andalucía con el PSOE y a su vez en Madrid con el PP, al que descoloca es al PP. ¿Por qué? Si vemos las declaraciones hoy del PP en relación al presupuesto y las de ayer del portavoz del PP en el Congreso en relación al presupuesto de España, resulta que el presupuesto de España te lo impugna la Unión Europea porque el PSOE y Podemos están gastando dinero a las puertas, y sin embargo hoy habla el PP en Andalucía de que
Ciudadanos está apoyando a convertir un partido de izquierda, es decir, ha dejado fuera del espacio político, ha desmarcado el discurso del PP y está ocupando, como tú bien dices, el espacio, pero lo está haciendo yo creo también desde el uso inteligentísimo de la comunicación política y del lenguaje político. Y me parece muy relevante. La entrevista con Albert Rivera, te lo he comentado antes, ¿no? Me parece un tipo muy inteligente, más allá de valorar sus propuestas o no, es muy habilidoso. La comunicación, o sea, en la rueda de prensa hoy en el Parlamento, pues lo hemos comentado al final, es raro un político que se sienta ahí con esa habilidad para llevarte a su terreno, además es que seduce te trata de convencer, ¿no? Ayer vi una entrevista por la noche en el programa de Risto Mejide, la echaron ya muy tarde, con Pablo Iglesias, siendo una persona también inteligente, relevante y con mucho dominio del medio audiovisual. Le falta esa empatía, esa listeza de situarse siempre en la posición del otro, ¿no? Y reconoció esto un poco que estoy contando yo, ¿no? Que ellos han perdido el terreno de juego, en particular en Cataluña han perdido el terreno de juego y estaban preocupados por eso. Bueno, yo realmente sí creo que sea un partido de laboratorio y además un candidato de laboratorio. O sea, el liderazgo es creado con la intención de ocupar el espacio que ni PP ni Partido Socialista no están ocupando, pero no solamente el Partido Popular, sino ni el Partido Socialista. No olvidemos que Ciudadanos también le está robando votos al PSOE. O sea, hay que ver que están jugando con el equilibrio de gobernar aquí con el Partido Socialista, de gobernar en Madrid con el Partido Popular e intentar ser una fuerza útil. Ellos venden la utilidad. Ellos quieren ser una fuerza útil de centro que actúan dentro de una lógica y dentro de la unidad de España, que es lo que desde el principio han querido dibujar y han querido presentarse dentro de esa estrategia. Por lo tanto, no es solamente un café al Partido Popular. Lo que pasa es que estamos ahora en el momento dulce de Ciudadanos y vemos que le está robando más al Partido Popular, igual que cuando en el momento dulce de Podemos le robaba más al Partido Socialista. Pero todas estas situaciones pueden pasar y las elecciones son dentro de un mes y medio, hay que ir viendo la evolución y también hay que ver a Albert Rivera cuando tenga que tomar una decisión clara y definitiva después del 20 de diciembre. Yo creo que hay que verlo también, porque la esto ahora de significar de que puede gobernar cualquier fuerza política, de que si el Parlamento va a tener muchas otras fuerzas políticas que no estamos acostumbrados y que bueno, que puede gobernar aquel que no gane en las elecciones, eso hay que verlo y hay que mantenerlo. Y hay que mantener a un ciudadano sin entrar en un gobierno dándole apoyo a un partido que además no es la fuerza más votada en el Congreso de los Diputados. Y eso, como el propio Rodríguez Zapatero ha dicho hoy, siendo la fuerza más votada, le costó mucho trabajo gobernar. Imagínate si no eres la fuerza más votada y tienes un apoyo externo, no un apoyo dentro de tu gobierno. O sea, que el panorama no es tan bonito ni tan fácil y Albert Rivera habrá que verlo a partir del 20 de diciembre. Fácil no es, pero yo creo que lo que le ha dicho a Fernando cuando hace la comparativa de los votos que obtiene el primer gobierno de ellos son muy expertos en números, para arriba, para abajo, pero ¿qué te quiero decir? Mira, ahora mismo las encuestas le vienen a dar al que más gane las elecciones, que no está claro, en torno a 7 millones de votos. Rajoy es presidente del gobierno con 10,8 millones de votos. Si el actual presidente del gobierno pierde 4 millones de votos, es decir, el apoyo de 4 millones de españoles, Ciudadanos como fuerza emergente, ¿le sale el número de apoyarlo? Porque alguien que 4 millones de personas le han retirado el apoyo después de una legislatura, a mí me consta, creo... ¿Y si puedes apoyar a uno que no ha sido capaz de ganar las elecciones? No, es que esos son los dos escenarios que se plantean, es decir, esa es la decisión, pero que yo creo que cuando él le da estos números a Fernando en la entrevista, lo que está un poco diseñando es esta estrategia. Recordamos esa frase textual de Albert Rivera diciendo que no hay nada escrito que diga que tiene que gobernar la lista más votada tras el 20 de diciembre, que siempre había sido una pugna entre dos partidos, pero que ahora hay en juego 3 o 4 formaciones y como un partido con el 25% de los votos y 7 millones de votantes puede gobernar en contra del 75% de españoles. Y habiendo perdido 4 millones de votos, insisto. Con el que se presentó a las últimas autonómicas y a las catalanas, diciendo que jamás apoyarían a una fuerza que no sea la más votada. Evidentemente, porque las encuestas están jugando a su centro, a ser útil, a vender todavía que también tenemos que gastar más votantes del PP y del PSOE. Si yo salgo ya diciendo que me voy a decantar por uno o por otro, estoy dándole ese espacio, se lo estoy dando a la otra fuerza política. Y eso es lo que él juega, ocupar el mayor espacio posible. Pero yo sí que creo y coincido con Francisco en que la estrategia es, por ejemplo, en Andalucía, donde saben que pueden captar muchos votos de gente que apoyó al PP en 2011, que ellos manejan encuestas internas que además dicen que son de Génova y que no son suyas, de que el PP en Andalucía podría perder entre 10 y 13 escaños. Ellos aquí van a por el votante del PP, ¿no? Pues, en eso se mueven. No sé si con esta alianza con el PSOE, con Susana Díaz y salvando políticamente
el Gobierno de Andalucía, el ex votante del PP va a entenderlo y va a darle su apoyo a Rivera, pero bueno, él está convencido de que su estrategia funciona. En Madrid que gobiernan con el PP y que el PP saben que está más sólido y que ya lo que ellos van en Madrid, y así lo comentan, a por los votantes desencantados socialistas de los cinturones industriales del área metropolitana, de la... El que han conseguido, Claro, por ejemplo, en Cataluña. Vamos. Efectivamente, un modelo muy parecido, y así, pues en cada comunidad saben, o en las comunidades claves saben cuál es su estrategia. Yo no digo ni que eso sea bueno ni que sea malo, pero evidentemente sí que creo que cuando haya que retratarse a la hora de formar un gobierno, ya no valen los números, ni las encuestas, ni los sondeos, ni las estrategias políticas. Ahora te tienes que comprometer, te tienes que fajar, que arremangar, y eso es lo que todavía Albert Rivera, que ha demostrado todo lo que hemos dicho aquí, tiene que demostrar, ¿no? Bueno, un segundito, Carlos, vámonos a publicidad y a la vuelta de esos 4 minutillos quiero preguntaros si creéis, ya en clave interna, que Susana Díaz también lanza un mensaje, o es muy malvado decirlo aquí en esta mesa, aunque lo hemos escuchado muchas veces desde las campañas a las autonómicas. Si Susana Díaz lanza un mensaje a Pedro Sánchez diciendo que el aliado natural del Partido Socialista es Ciudadanos y no Podemos. Venga, 4 minutos y volvemos. Seguimos en tertulia en compañía de Carlos Rosado, de Francisco Morón, de Rosa Yacer y de Isabel Morillo. Y dejamos en el uso de la palabra, y va a comenzarla Carlos Rosado, y establecía la siguiente pregunta. Carlos, ¿creéis que también Susana Díaz ha lanzado un mensaje a Ferraz? ¿El aliado natural del Partido Socialista debe ser Ciudadanos y no la radicalidad de izquierda de Podemos y la radicalidad de derechas del Partido Popular, que es el mensaje que ha ido lanzando desde las autonómicas Susana Díaz, y sin embargo Pedro Sánchez ha dicho que ellos están abiertos a pactar con Podemos y con Ciudadanos? Hombre, yo creo que lo que es evidente es que, primero, Susana Díaz es una política socialdemócrata, socialista, pragmática. Por tanto, no está en los discursos retóricos, ni está en el gobierno. Busca, por tanto, aliados para sacar adelante sus políticas. Y lo buscan aquellas personas, aquellos grupos que están dispuestos a pactar determinadas cosas, como ahora el presupuesto. Enfrente, lo que está diciendo el Partido Socialista y a toda la ciudadanía en general, es que enfrente no tiene más que o el PP, que no da un paso ofreciendo ningún tipo de acuerdo, y por tanto no se candidata para ser un posible aliado coyuntural, y a la izquierda tiene a Ciudadanos con un discurso ininteligible, retórico, lleno de tópicos, donde no hablan más que del genocidio de los pobres indios y tal, y 4 cosas más, y nadie tiene ahí un solo discurso político. Es decir, yo eso no lo dice Susana, el mensaje no lo manda Susana, el mensaje lo está mandando Podemos. Con Podemos no se puede ir ni a la esquina, están diciendo ellos mismos, porque no hay una sola propuesta alternativa. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, desde el punto de vista, digamos, de las conclusiones de todo esto, pues efectivamente está diciéndole al Partido Socialista que sepáis que si necesitáis un apoyo, en Podemos no lo vais a tener, y donde lo podéis tener es en eso. Yo no creo que tampoco esté el Partido Socialista a nivel nacional entregado en brazos de una alianza con Podemos, ¿no? Es más, lo decíamos aquí, lo antipático que el líder y la arrogancia de decir, no, nosotros solamente pactaremos con el PSOE si somos nosotros la lista más votada. Con esos mimbres, yo creo que se están ellos mismos autoexcluyendo, ¿no? Yo creo es más, que yo creo que lo dicho antes, si se produce ese desfondamiento de pérdida de los 4 millones de votos y empezamos a ver que el panorama está como dicen los sondeos, yo creo que efectivamente tiene toda la lógica que hay un gobierno socialista con Ciudadanos, toda la lógica. Sí, yo creo que además Ferraz y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está totalmente convencido de que su aliado natural en estos momentos es Ciudadanos. El discurso en las municipales y las autonómicas efectivamente era otro, era vamos a pactar con todo el mundo. Ahora claramente yo creo que Ferraz tiene claro que su aliado natural es Ciudadanos, entre otras cosas porque las encuestas están diciendo que Podemos no va a pintar mucho y que posiblemente la llave del gobierno la tenga el señor Rivera, ¿no? Y evidentemente nadie se quiere mojar. Hoy lo hemos visto con Zapatero en Sevilla. Él ha defendido que él en 2004 para sí mismo defendió que no gobernaría si no era la lista más votada, pero que ahora mismo no puede afirmar lo mismo. ¿Por qué? Porque las encuestas hablan de prácticamente un empate
técnico, una diferencia de votos no demasiado importante entre la primera y la segunda fuerza política. Si todo eso se cumple, pues tiene su lógica. Si no se cumple, pues no tiene lógica, por mucho que el PP haya gobernado durante los 4 años, o sea, durante su gobierno haya perdido 4 millones de votantes, pero si entre, por ejemplo, el señor Rajoy y el señor Sánchez, como primera y segunda fuerza política, hay una diferencia de 1 millón de votos, ¿tiene sentido que gobierne el PSOE? Es que eso es lo que dirán las urnas, y yo por eso creo, lo que decía antes, ¿no? Que ahora mismo, evidentemente, no han llegado las elecciones. Y pero algunos ex dirigentes importantes del Partido Socialista, como Felipe González. Yo creo que en primer lugar lo dirán las urnas. Con menos de 130 diputados. Bueno, yo creo que primero lo tendrán que decir las urnas, que Felipe González será relevante, pero creo que son más relevantes las urnas. Yo lo que estoy lanzando son los mensajes que le están diciendo. Los mensajes también, bueno, incluso aquí hoy, el mensaje de Felipe González y tanto Zapatero como la presidenta de la Junta de Andalucía han quedado dejar claro a Pedro Sánchez que el Partido Socialista tiene que salir a ganar. Hombre, pero y que tiene que una ganar. Cosa no quita la otra, y que tiene que ganar. Y que a partir de ahí veremos el escenario. Pero que tiene tú que no ganar. vas nunca a una carrera siendo el Partido Socialista, bueno, no sé, diciendo yo en que Pedro Sánchez he visto en el discurso de Pedro Sánchez muchas veces ver que quiere ser una fuerza política segunda fuerte y cercana al Partido Popular que una fuerza política que ganase. El Partido Socialista, desde mi punto de vista, y por lo tanto eso es un problema que tienen sus dirigentes, parte de dos premisas malas para ellos. Uno, el recuerdo de la legislatura de Zapatero, el último de Zapatero, con toda la crisis, y luego 4 años de mayoría absoluta del PP, por lo tanto, y la irrupción de repente de dos grupos que han modificado todos los discursos. Yo creo que lo están haciendo bien, es decir, están buscando su espacio, no se han movido de ese espacio socialdemócrata de centro-izquierda, no hace guiños a la retórica radical de Podemos. Yo creo que está haciéndolo bien. Yo creo que han tenido más tiempo del que está teniendo el PP. Tú lo decías antes, que las elecciones falta 1 mes y medio. Entonces al PP lo de Ciudadanos, lo decía también Aznar el otro día, lo ha cogido un poquito esnortado. Podían habérselo visto venir. El PSOE ha tenido más tiempo de reaccionar, ha conseguido construir un discurso que con todas sus dificultades, pero más o menos en Cataluña han salvado el tipo, en Andalucía han salido bien, en las municipales han salido muy bien. Es que el PP se ha dado cuenta de Ciudadanos 1 mes y medio antes de las elecciones. El líder del PP andaluz en esta mesa admitió que su partido se había equivocado infravalorando a Ciudadanos y que no eran flores de un día, que sería un partido decisivo en el gobierno de España, ¿no? Lo que llama la atención del PP es los signos alarmantes de descomposición interna. Hoy ha sido un día que de verdad Rajoy ya ha dado hasta un poco de sentimiento, ¿no? Porque le está cuestionado internamente. Una de sus diputadas, la señora Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Públicamente ha escrito una carta en El Mundo donde si el peor enemigo de Rajoy lo enmienda políticamente, creo que no sería tan duro. El propio señor Montoro, en otra entrevista, ministro de Hacienda, pues ha dicho algo tan... Bueno, ha dado muchos titulares, pero entre otras cosas ha dicho que hay mucha gente en el PP que se avergüenza del PP, y lo que me parece más grave es la dimisión de la presidenta del Parlamento Vasco, de Arantxa Quiroga. Bueno, es que es incomprensible esa dimisión, el motivo de la dimisión. El PP está en una situación realmente políticamente alarmante, cuando debería de estar preparado para volver a intentar ganar unas elecciones o a defender su gestión, a la recuperación económica. No sé, hay unos signos de descomposición interna. Y yo añadiría que todo eso que tú cuentas se monta en una copita en el Congreso con la presentación de un vídeo que a mí realmente me parece una falta de respeto a muchas cosas, pero a los enfermos básicamente, y ahí todos tomándose una copita y diciendo salí a la calle, que es una cosa que es lo que tú dices. Yo creo que han perdido, que les ha cogido el tiempo, que ya van muy justos para incluso cosas que han intentado, como sacar a Rajoy un poco de la Moncloa, ¿no? Y ponerlo, les ha salido mal. O sea, yo creo que ya no les quedan muchos planes, vamos, lo único que les va bien son las encuestas de momento. Objetivamente las encuestas le van mejor de lo que parecería el entorno, ¿no? Bueno, retomando el asunto inicial, sí me gustaría que descifráramos si creéis que había un pacto cerrado también entre PSOE y Ciudadanos, prácticamente utilizando la metáfora del palo y la zanahoria,
Pacto contigo los presupuestos, pero también pido tu comparecencia en la comisión de investigación. Lo ha anunciado Albert Rivera, ya lo dijo en un programa de televisión semanas atrás, pero hoy lo ha confirmado en el Parlamento andaluz, que van a pedir la comparecencia de Susana Díaz en una comisión de investigación sobre unas ayudas que se concedieron supuestamente de manera fraudulenta en un periodo en el que no era ni presidenta ni consejera, como reiteran una y otra vez miembros del Gobierno andaluz y del Partido Socialista. ¿Creéis que eso estaba dentro del paquete, aunque no escrito? Yo creo que dentro del paquete lo estaba lo de Fátima Báñez, ¿no? Hombre. más que lo del presupuesto, ¿no? Pedimos la comparecencia de la presidenta de la Junta, pero también vamos a picar también al Partido Popular, ¿no? Ellos tienen que jugar a lo que están jugando. Ellos tienen que jugar a ser útiles, a que van contra todo el mundo y que lo que quieren es honestidad y que haya un juego limpio y que, bueno, que la política sea transparente. Que hay que atacar a PP y a PSOE a la vez. ¿Por qué? Porque no saben con quién se van a casar. O sea, el problema es que Albert Rivera tiene que seguir jugando durante un mes y medio o 2 meses hasta ver con quién finalmente se casa y cómo argumenta después ese matrimonio, ¿no? Porque, vuelvo a decir, yo creo que estamos en un momento dulce, pero Albert Rivera va a tener que dar muchas explicaciones. Albert Rivera va a tener que mojarse realmente. Y estamos en un momento muy importante para España, porque la crisis no se ha acabado. Hay que seguir trabajando, hay que seguir actuando. Hay que salir un gobierno útil, un gobierno que realmente sea capaz de poner políticas en marcha que algunas no gustarán a los ciudadanos. Y Albert Rivera, con esa cara, tendrá que salir a dar explicaciones. Nos ha sorprendido la comparecencia de Susana Díaz. Pero además es que la comparecencia de Susana Díaz es imprescindible. Es que a mí esta teoría de que ella no era presidenta de la Junta cuando se repartieron las ayudas, es que la comparecencia, o sea, la comisión de investigación abarca, según el propio título de la comisión, desde 2002 hasta la actualidad. Hay que recordar que en 2011 se dejan de dar las ayudas de formación. ¿Por qué se dejan de dar las ayudas de formación? ¿Qué alarmas internas saltan en el Gobierno para que de repente se suspendan esas convocatorias? En 2012 ella ya estaba en el Gobierno y era consejera de Presidencia. Se cambian todas las competencias y desaparece empleo y no se sabe dónde está el dinero de la FAFE, de la fundación que manejaba el dinero de los cursos. Ahí se crea como una nebulosa. Y hace casi 1 año y medio la señora Susana Díaz ordena una investigación interna de 8.500 expedientes de ayudas de formación, una por una. Pues señora, vaya usted a la Cámara y cuente qué ha encontrado en esa investigación interna, haga un relato del fraude del Gobierno. Todavía el Gobierno andaluz, después de que hay 18 juzgados investigando y que se habla de los propios interventores de la Junta de 3.000 millones de euros descontrolados de fondos europeos, todavía el Gobierno andaluz ha sido incapaz de hacer un relato de qué ha pasado con ese dinero. No se sabe qué magnitud ha tenido el fraude, quién ha engañado, por qué los han engañado, si había algún fallo legal. ¿Cómo que la señora Díaz no tiene que ir a una comisión de investigación a dar cuenta? Es que es verdad, esto no es un banquillo de los acusados, no va imputada de nada. Es responsable de un Gobierno que está todavía internamente investigando. No sabemos qué está pasando internamente, todavía no van a prescribir los delitos y todavía no han dado los papeles. Yo creo que hay que desdramatizar el papel de una comisión de investigación en un Parlamento. No es un tribunal, ahí no salen culpables. Por razones de la lógica de funcionamiento de una comisión de investigación, conocemos los precedentes en que acaba, normalmente en humo, en una gran parte de humo, porque hay una parte que está sustanciándose en los tribunales, que todavía no hay resolución judicial, por lo tanto, todos son presunciones. Yo creo que las comisiones de investigación, si fueran más de análisis para ver qué no ha funcionado bien, para eso provocar modificaciones legislativas, yo sé es la función real, pero un tribunal inquisitorial para ver si le saca los colores a la presidenta o al fulano a mengano, creo que conduce a la inutilidad de la comisión, como pasó ya con la comisión parlamentaria en su momento con los seres, ¿no? Y yo veo que la normalidad democrática no está mal que vaya la presidenta y todo el mundo ahí a hablar y vamos a discutir sobre qué ha pasado, lo que se sabe que ha pasado, vamos a ver qué controles o qué cosas han funcionado mal y vamos a hacer propuestas para que esto mejore. Y ya está. No, si lo convierte la oposición en una especie de tribunal de interrogatorio de tercer grado para sacarle los colores a los contrarios, ahí Susana Díaz lo tiene claro, fácil. A mí que me registren, yo no tengo nada que ver con esto. Si al contrario se le está llamando como presidenta de la Junta porque tiene responsabilidades respecto del futuro, a mí me parece que está muy bien. La comisión de investigación, de todas formas, en el Parlamento, hay poca tradición en España de las comisiones de investigación, poquísima, porque le tienen miedo a estas cosas. Pero también falta tradición democrática en esto. Las comisiones deberían ser otra cosa.
no un tribunal, un pseudo tribunal de justicia, donde busques culpables donde no lo has conseguido en los tribunales, sino todo lo contrario, una búsqueda de cierta luz respecto de qué cosas funcionan mal de la administración andaluza y qué mejoras se permite. Yo no le veo eso mayor trascendencia. Si no lo convierten así, será otro acto fallido. Pero mira, la comisión de los ERE, Carlos, aunque fuera fallida o se frustrara un dictamen final que señalara responsables políticos, sí creo que esa comisión arrojó luz sobre lo que había pasado con el dinero. No más luz de la que ya tenía el Parlamento, los tribunales. Pues sí. Tantos personados. Y nadie podía hablar además de la comisión de los ERE porque estaban ellos preocupados de su respectivo procesamiento. Se vio cómo los consejeros se echaban las culpas unos a otros, cómo cada uno. Bueno, lo que es la responsabilidad política sí se debería de filtrar por lo menos en las comisiones de investigación. Algún sentido tienen que tener. O sea, hay que ver parlamentariamente y políticamente la responsabilidad de cada uno. Pero si es que no hay un solo responsable político. Y lo que hay que ver también es, sobre todo, en vigor de los que no jugar con los equilibrios. O sea, lo malo de estas comisiones es que ya nacen muertas, en el sentido de que se mete a uno del PP, a uno del PSOE, se mete a uno se juega de tal manera que al final lo que tú me pides es que vengan dos míos, yo voy a pedir que vengan dos tuyos. ¿Tenga sentido o no? Bueno, es lógico, entonces estamos ¿no? ante un juego político que realmente pierde todo el sentido, cuando realmente lo único que habría que ver es analizar qué es lo que ha sucedido y ver las responsabilidades políticas. Y yo creo que en este caso también es muy importante actuar de cara al futuro. ¿Por qué? Porque las políticas de formación son necesarias y son fundamentales. Y lo que tiene que hacer el Gobierno es intentar regularlo de tal manera que se puedan poner ya en marcha. Pero está traído por los pelos una desde comisión. 2011 no se dan ayudas de formación. No hay un solo responsable político de aquella cosa que se va a analizar que esté ahora mismo al frente de la misma responsabilidad. Pero eso no te exime de la pero eso no exime de que ha existido una mala gestión y una responsabilidad política. Bueno, aquí clamaba la semana pasada Francisco Carbonero porque se pusieran en marcha los cursos de formación de nuevo. Claro, es que eso es fundamental. Está perdiendo muchísimo dinero. Hombre, pero no reclamaría que fuera en manos de los sindicatos, ¿no? No creo que. No, incluso él decía que bueno, pero por lo menos sí que es verdad que investigación que se investigara todo el mundo. Claro, sí que es verdad que el Gobierno sí debería empezar a trabajar de cara a que se puedan poner en marcha. Que cambiará el modelo, ¿no? Que visto lo que hay no quedará todo en manos de patronales, sindicatos y tres duros para las empresas privadas, ¿no? Porque el modelo actual no ha funcionado. Pero lo importante es que se empiece a aplicar. No se puede demonizar el modelo, el sistema, como lo de los ERE. Mire usted, hay montones de trabajadores que gracias a los ERE han resuelto un problema grave que tenía esta comunidad y que estaban correctamente hechos y que ha supuesto pues paliativos del desempleo y de la pérdida de empresas. En la formación pasa lo mismo. Hay muchísima gente en Andalucía, también en España, que le deben a esos cursos de formación sociolaboral, etcétera, la única posibilidad de promoción o de mejora de sus condiciones. Muchísima por tanto, gente no. Un montón. Yo realmente creo que la formación sí que ha sido una adulteración del sistema mucho mayor que incluso el de los ERE. Para el dinero que se ha invertido, de verdad que no hay muchísima gente. La rentabilidad de esa inversión no se corresponde. Ahí están las tasas de paro, la cualificación. Hay miles de trabajadores. También, Isabel, que si esa es la vara de venir, vamos a medir también la rentabilidad de determinados kilómetros de autovía, de determinados kilómetros de AVE. O sea, que quiero decir que vamos a ver. no, que evidentemente hay dinero. No, pero la formación es un elemento clave. Estoy totalmente de acuerdo. Pero se ha formado la gente convenientemente. Bueno, es que hombre, a mucha gente sí. Un debate más profundo podríamos abordarlo otro día. Mira, nos quedan tan solo unos minutillos y me gustaría que tocásemos un asunto que ayer conocíamos. El TSJ aparta a la jueza Alaya, a Mercedes Alaya de la instrucción de las macrocausas. Hoy hemos conocido, después de leer pues el informe que sustenta esta decisión del Alto Tribunal Andaluz, que consideraba que efectivamente Alaya debía continuar con la instrucción de estas macrocausas, pero que, visto el poco entendimiento, la escasa colaboración con su sustituta María Núñez, pues para evitar conflictos mayores era necesario pues que las asumiera por completo pues María Núñez y un juez de refuerzo. Y a todo esto, la lectura política, con un Partido Popular que se sale del manual de respeto a la justicia y considera que detrás de esta decisión del TSJ está la mano de la Junta de Andalucía. La respuesta del Partido Socialista diciendo que es una salida de tono, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en otras ocasiones pues hemos criticado algunos salidas de tono, pues hoy precisamente ponía un poco de cordura, decir que al Gobierno le daba igual qué juez estuviese al frente de esta instrucción y lo que le importaba es que acabara. En fin, ¿qué os parece? En primer lugar, lo de la jueza Alaya y en segundo lugar, pues el Partido Popular y las declaraciones de Pablo Casado.
Empiezo contigo, con el abogado. Mira, bueno, ya sabéis, lo he dicho muchas veces, la pésima opinión que tengo como profesional de la jueza Laya, pero eso lo dejo aparcado. Pero la gente hay que desmontar la teoría conspiratoria. Vamos a ver, esta señora era la jueza de los casos, las macrocausas. Ella voluntariamente decide dejar ese juzgado y subir a un puesto en la audiencia. Y una vez que está en la audiencia, pide seguir con la instrucción de comisión de servicios, que era una cosa excepcional. Lo pide al Consejo General y al Tribunal Superior de Justicia, se lo conceden. Inopinadamente, de repente, saltándose el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, va a Madrid y manda un escrito insultante a una compañera que dice que no está cualificada, que es amiga íntima de tomar café con el consejero de Justicia. Es decir, lo que ha pasado se lo ha buscado exclusivamente, todo lo que ha pasado ahora se lo ha buscado exclusivamente la magistrada. Tampoco han dicho de ella buenas cosas, ¿no? También, bueno, pero una cosa que la se ha diga puesto en duda su profesionalidad y su independencia. Yo la pongo en duda. Yo la pongo en duda, soy un ciudadano libre. Por lo tanto, también se puede poner a la no, pero no ha habido nadie no creo que el TSJ y el Poder Judicial vayan a decidir la judicatura, Paco, ha sido ella exclusivamente la que se ha metido en ese jardín. El problema no es solamente de ella, el problema es del sistema y de la justicia. ¿Qué sistema? O sea, la justicia y de que está politizada totalmente. En España. Y realmente eso es lo que da pie a que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se culpen de manipular y de puedo compartir contigo los problemas que tiene de politización de la justicia, lo puedo compartir, pero en este caso es un tema procesal, de gestión doméstica lo que es excepcional es que ella pretendiera, siendo magistrada de la audiencia, seguir tutelando la instrucción que le corresponde a los jueces de instrucción. Eso era lo excepcional. Así todo obtiene el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Consejo General del Poder Judicial. Lo obtiene, pero ella dice, no, yo no quiero un trocito, como le conceden, yo lo quiero todo, y encima quiero todo porque esta señora que me ha sustituido es una incompetente. ¿Qué va a hacer si no el Consejo General de Policía del Tribunal Superior de Justicia? Decirle, pues mire usted no puede seguir con esto porque está... esa es la lógica, Venga, 30 segunditos cada uno. Rosa, Isabel. No, yo estoy en el análisis de Carlos, no tengo mucho más que añadir. Me da pena, como dice Francisco, que al final de todo esto salgamos con la idea de que la justicia es un juego político, pero creo que la jueza ha cometido algunos errores ha cometido errores. Y bueno, y el último pues ha sido determinante. Ahora que la conclusión es buena para los ciudadanos, pues esa jueza, en mi opinión, era absolutamente tóxica para el final que se pretendía de que resplandeciera la justicia. Se había metido en un lío monumental, inmanejable, y había hecho por su ego personal y sus intenciones particulares que no eran el interés de la justicia. Esa es mi opinión, lo he dicho aquí siempre, respecto a la malísima prisión. Yo esa opinión tampoco la comparto. Yo sí lo que sí comparto plenamente es que esto evidentemente se lo ha buscado la propia señora Laya. Ella fue la que pidió su promoción a la audiencia, la que pidió una comisión de servicio que se le concedió para instruir los ERE, y Mercasevilla dijo que eso ella ya no lo quería porque eso ya estaba agotado y que quería los avales y los cursos de formación y bueno, y encima con el escrito contra su sucesora, que tiene ella que asumir que es la juez titular natural de su juzgado y la que ahora va a llevar la batuta de las macrocausas. Lo que sí que es verdad que la jueza Laya pues despierta pasiones, y hoy mismo ha habido una concentración de gente protestando por su retirada. Hay una opinión muy generalizada y creo que poco fundada, solamente hay que oír al ministro de Justicia, al señor Catalán, que piensa que a Laya le ha quitado el PSOE porque ha sido muy dura con los ERE. Hombre, el PSOE está dando palmas y celebrando que Alaya se vaya, pero yo no creo que se pueda demostrar que Alaya ha quitado el PSOE. Y bueno, mañana hay una comida de un funcionario del juzgado que se despide, y las dos, la señora Alaya y la señora Núñez Bolaños, han confirmado su asistencia, así que esperemos que nos cuenten cómo se saludan, ¿no? Bueno, a ver si se puede pagar esa comida y se puede ir, ¿no? Sería impagable. Bueno, venga, vámonos con la última opinión del día, la columna de cierre que firma desde Sevilla Mercedes de Pablos. Hola, buenas noches.
Si es usted de los que dice que no le importa la política o que es apolítico o que no le interesa en absoluto la política, que sepa que a la política sí le interesa a usted, es decir, que el hueco que usted deja lo cubre cualquiera. Lo cubre cualquiera que con la legitimidad que le dan los votos gobierne los próximos 4 años. En este caso, y ante el 20 de diciembre, estamos hablando del Gobierno nacional. Si les parece, y puesto que se habla tanto de lo que dicen los políticos, y puesto que estamos instalados en el periodismo de declaraciones, si les parece, vamos a hablar de algunas cosas concretas que nos afectan a ustedes y a mí, como ciudadanos que somos. Por ejemplo, 2 cosas muy pequeñitas y que de aquí al 20D podemos ir preguntando de una a una. Una es que tiene que ver con los refugiados de Siria, que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con la inmigración, que tiene que ver con huir de la guerra. Una es las concertinas de Ceuta y Melilla. ¿Qué partido político está dispuesto a retirarlas? Porque no parece un salvoconducto moral muy grande ponerse a negociar sobre la crisis de la inmigración poniendo cuchillas en nuestras puertas. Y la otra tiene que ver con la justicia y con la cantidad de noticias que cada día estamos oyendo. No está mal que recordemos, por ejemplo, que el año pasado, hace un año, en la encuesta de Realidad Social del Centro de Estudios Andaluces, el 90% de los andaluces, de los encuestados, decían desconfiar de la justicia. Pero además en algo concreto, porque eso es muy genérico, en algo muy concreto como las tasas, el 72,1% estaba en contra de las tasas judiciales que el Ministerio de Justicia de Gallardón, ¿se acuerdan de él? No sabemos muy bien dónde está, o quizá en un retiro dorado, ¿verdad? Esas tasas, como digo, sí nos afectan a ustedes y a mí, porque ¿cuántos pleitos laborales, cuántos pleitos vecinales, cuántos problemas se han quedado en el tintero porque alguien no ha tenido dinero para emprender un procedimiento judicial? Parece que las tasas judiciales rompe el principio de que la justicia sea igual para todo el mundo. 2 cosas, nada más, muy concretas. ¿Quién retira las tasas? ¿Quién retira las concertinas? Buenas noches. ¿Ve cómo sí le interesa la política? Gracias, Mercedes Pablo. Igualmente agradecemos la presencia de Carlos Rosado, Isabel Morillo, Francisco Morón y Rosa de Acero. A los 4, como siempre, agradecimiento. Volveremos a vernos en la próxima semana. Mañana volvemos con la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla. La pasada semana tuvimos a Francisco Carbonero. Nos acompañarán en la tertulia Pilar Navarro, Juan Carlos Blanco, Jesús Martínez y José Luis Losa. Columna de Juan José Tellez. Y como siempre iremos a por todas. 8